Vale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, Radio Escuchas, muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí en su programa La Voz de Alcohólicos Anónimos. Esto pues agradeciéndole a la licenciada Angélica Ortiz, que es directora de Periodistas en Unión, que nos permite este espacio de tiempo para poder llegar a ustedes como comunidad acerca pues de parte de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Rafael, soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Hoy tenemos una invitada, como ya lo veníamos programando, a la psicóloga Paola, que le voy a pedir que se presente. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la psicóloga Paola Guerrero. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Hola, Pau. También nos acompaña un compañero que le voy a pedir que se presente. Adelante. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es un verdadero placer estar nuevamente por aquí en este programa Periodistas en Unión y La Voz de Alcohólicos Anónimos Sección México. Para mí es un verdadero gusto acompañarnos el día de hoy. Espero que nos hagan el favor de acompañarnos ustedes también. Mi nombre es Héctor y yo también pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bien, también agradecerle aquí al ingeniero David que pues hace posible que este programa se desarrolle de la mejor manera. El día de hoy estamos en manteles largos, lo voy a decir, es la primera ocasión que nos visita la psicóloga amiga de nosotros los alcohólicos, con este tema de alcoholismo como enfermedad y sus consecuencias. Sin antes, voy a leer, en nuestro país tenemos una definición del alcoholismo que lo hace el Diario Oficial de la Federación, que lo publicó el 21 de agosto de 1987, publicó la definición de la Secretaría de Salud respecto al enfermo alcohólico de la siguiente manera. Enfermo alcohólico es la persona que presenta de manera crónica o recurrente un desorden de la conducta, caracterizado por la dependencia del alcohol, que lo conduce a la ingestión incompulsiva de bebidas alcohólicas, de modo que interfiere con su salud, sus relaciones interpersonales y con la capacidad del trabajo. Bien, ese es un término pues amplio que la psicóloga nos va a compartir hoy el tema. ¿Por qué el alcoholismo es una enfermedad y no un vicio? Bueno, para empezar, el alcoholismo es una enfermedad crónica, por lo tanto no se puede considerar como un vicio. Y lo que lo hace crónica es precisamente esa dependencia que llegamos a tener desde el primer momento que uno empieza a beber. ¿Por qué? Porque es como esta parte que empezamos a liberar como las endorfinas, porque se siente al final de cuentas un placer. Entonces, cuando uno empieza a beber, y entonces lo que es real es, bueno, es cierto que el alcohol nos hace desinhibirnos. Si yo soy una persona tímida, si yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo socializar, pues con el alcohol o con unas ya 3, 4 copas, yo ya me voy a sentir en ambiente, y entonces si a mí me costaba sacar a bailar a alguien, pues ya con el consumo, con el placer que siento, porque además me empiezo a desinhibir y empiezo a sacar a bailar a las chicas, a los hombres, empiezo a hablar más, empiezo a hacerme como más sociable. Entonces, algo que en mi estado, ¿cómo decirlo?, en mi sano juicio no puedo hacer. Entonces, por eso es que empieza a haber como todo este placer, y al final, cuando seguimos bebiendo, pues empiezo a denotar en mí que empiezo a tener como más seguridad. Entonces, en mi juicio, en mi sano juicio, no lo tengo, no lo siento. Y ya con unas cuantas copas, pues empiezo a socializar, y sale todo eso que al final de cuentas me costaba trabajo hacerlo, estando yo sola, a lo mejor solo con otras personas, pero ya con las copitas por encima, pues ¿qué es lo que hago? Pues ya empiezo a socializar. Entonces eso me lleva a una dependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya es algo que necesito, ya es algo que el cuerpo lo pide, ya es algo que para mí tiene que ser, o se normaliza porque me gusta la sensación. Y bueno, yo no sé si ustedes sepan que el alcoholismo está muy relacionado a la parte de la mamá, al calor de la mamá. Entonces, cuando uno toma,
se siente el calor aquí en la gargantita y entonces es como que, híjole, pues es el calor de la madre. Normalmente los que tenemos problemas de alcoholismo es porque no tengo una buena relación con mi mamá, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo sepamos porque es algo que hemos visto nosotros como psicólogos, al menos yo, en toda la experiencia que tengo, he visto que normalmente, ya sea la mujer o el hombre, si no tiene una buena relación con la mamá, normalmente ese es el vicio que tiene, ¿no? Con el alcohol. Entonces quiero sentirte cerca, quiero sentir el amor de mamá, el calor de mamá, y es por eso que se genera ese vicio, esa enfermedad, pues. Y además sabemos que es una enfermedad progresiva y mortal. O sea, ¿esto a dónde nos lleva? A que es algo que si yo empiezo a beber 2, 3 copitas, no me va a hacer sentir, bueno, igual me puede hacer sentir bien, pero esta sensación no quiero que se quite, no quiero dejarla de sentir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a seguir bebiendo y voy a seguir bebiendo. Entonces ya veo que viene una fiesta el fin de semana, va a empezar a aumentar el deseo, la dependencia, porque además es una ingesta descontrolada. Llega un punto donde se descontrola, por eso es progresiva y mortal, porque no nada más va a ser una copita, van a ser 2, van a ser 3. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, no nada más va a ser el fin de semana. ¿Cómo es que empieza a aumentar? Ahora ya va a ser entre semana, ¿no? Que empezamos como a querer sentir esa sensación de seguridad. Hay gente que, por ejemplo, va a trabajar y tiene que tomarse una copita, ¿no? Porque entonces va a tener algo que resolver en el trabajo y necesita sentir esa seguridad. ¿Y qué es lo que hace? Pues se toma un jerez o se toma por ahí un tequilita rápido, un caballito. Algo agradable. Exactamente. Entonces necesito sentirme seguro, necesito sentirme segura, y es cuando empieza a aumentar pues lo que es esta enfermedad. Se hace una dependencia. Así es. Gracias, Mau. Bien, si bien es cierto que Alcohólicos Anónimos no genera estadísticas, ni lleva registros, ni mucho menos, sí nos apoyamos en algunas estadísticas que las instituciones oficiales nos proveen. Y hemos visto que el consumo de alcohol ha iniciado a edades más cortas, ¿no? Si bien es cierto que anteriormente pues había entre los 13, 14, 15 años, no sé, por ahí. Actualmente vemos que ha reducido esa edad. Recientemente fuimos a un congreso en donde precisamente una psicóloga hacía mención de un problema de una niña de 11 años que ya tenía problemas de alcoholismo, ¿no? Que ya era muy fuerte su problema. Y bueno, en mi mente generaba a qué edad empezó a beber esa niña que a los 11 años tiene los mismos problemas que yo, no físicos quizá, pero sí de dependencia. ¿Cuál sería la edad de empezar a manifestar esos síntomas de alcoholismo? Si es que la hay, porque bueno, puede ser que no la haya. Yo pienso que, de acuerdo a mi experiencia y lo que he visto, a partir de los 8 años. O sea, porque para empezar, pues sabemos que todo esto viene a partir del núcleo familiar donde me desenvuelvo, ¿no? Donde yo crecí. Y todos sabemos de antemano, yo creo que algunos podría ser que no estuvieran de acuerdo conmigo, o la mayoría sí, pero todos venimos de familias disfuncionales. Todos, o sea, no hay ningún ser humano que yo haya conocido hasta ahorita que me diga, yo no vengo de una familia disfuncional. Entonces, dentro de las familias disfuncionales, pues está lo que es el alcoholismo, y si papá o mamá beben, y pues tenemos hijos alrededor, ¿no? Chiquitos, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces los niños son muy curiosos y entonces yo quiero probar de lo que está tomando papá o mamá, y a veces los papás cometemos el error o se comete el error de decir, pues sí, prueba, ya empieza a ver qué se siente, ¿no? Entonces a lo mejor el de 8 años es el mayor y hay más chiquitos, ¿no? Entonces empieza a probar y le empieza a gustar la sensación. Vuelvo a reiterar, se liberan lo que es las endorfinas y eso es el placer. Entonces el niño se empieza a sentir bien, ¿no? Y el ver que sus padres lo hacen de una manera muy recurrente, lo hacen muy normal, porque entonces invitan a los compadres, invitan a los vecinos, invitan a las personas a beber dentro del hogar, pues entonces los niños lo empiezan a normalizar, incluso jovencitos, adolescentes. Entonces, pues yo pienso que desde los 8 años empezamos ya a tener estos problemas con respecto al alcohol. Y de ahí, si no se para,
por obvias razones, ya de adulto, pues ya voy a tener serios problemas con el alcoholismo, ya no lo voy a poder parar, ya prácticamente es una enfermedad que yo ya tengo, y es una enfermedad crónica. Entonces sí es bien importante hacer conciencia por parte de los papás, si es que tú todavía estás conviviendo, teniendo este tipo de relaciones, ¿no? Con tus, no sé, vecinos, no lo sé, pues, que sí sepan que obviamente es un ejemplo, es un acto que estamos viendo los niños, porque además los niños son como esponjitas y todo eso lo empiezan a ver de una manera normal, lo normalizan. Entonces yo creo que desde esa edad empezamos ya con este problema y bueno, la adolescencia, que estamos en la etapa del cambio, sí. Entonces sí, hay que tener mucha precaución en eso. Dice algo muy importante que los padres, yo creo que también el auditorio que nos escucha está poniendo mucha atención en eso, porque luego la familia no sabe, ¿no? O sea, también le falta información referente a lo que es esta enfermedad, por decir qué es lo que el ambiente que detona a que haya más posibilidades que una persona tenga problemas con su manera de beber. Lo que mencionaba hace un momentito está relacionado a la no relación con la mamá, una. Otra, obviamente si hay maltrato físico, si hay maltrato psicológico, si hay, por ejemplo, maltrato del papá hacia la mamá, como todos esos traumas. Porque fíjense, aquí hay algo bien importante, porque como todo eso genera dolor, y sabemos de antemano que el alcohólico o la alcohólica lo único que no quiere sentir es dolor. Entonces, en ese momento, cuando veo mi realidad, veo que no me gusta mi familia, veo que no me gustan mis padres, veo que no me gusta estar en ese lugar, en ese hogar, lo único que quiero es fugarme. ¿Por qué? Porque ya no quiero sentir dolor, porque al final sí vemos que la realidad es algo doloroso y es algo que el ser humano no está preparado a afrontar. Entonces, algo que hace el alcohólico, porque además detrás de un alcohólico está el neurótico es fantasioso. Entonces, él prefiere fugarse de la realidad, fantasear, y entonces, ¿cuál es su fuga? Pues el alcohol. Y si no es el alcohol, van a ser las drogas, si no son las drogas es el celular. Hoy en día esas son otras adicciones, ¿no? Estar todo el tiempo viendo series, como esas cosas. El punto es fugarme de mi realidad porque me está generando dolor. Entonces, entre más dolor, más placer busco. Y eso es algo muy fuerte porque al final, aunque yo sé o no sé si lo sepan, ¿no? El alcohólico igual y sí lo sabe que es como una, perdón por repetir tanto las palabras, como la autodestrucción, aún así no le importa. ¿Por qué? Porque esto me está generando placer y esto me está sacando de mi realidad. Entonces, lo que yo quiero es salir de mi realidad. Y si eso va a hacer que yo tenga que estar más en este vicio, porque además lo que buscamos es pertenecer a un grupo, porque si veo que dentro de mi familia no me aceptan, me tratan mal, me mientan la maraca, me humillan, si mis papás no me quieren, si mi mamá no me quiere, entonces yo voy a buscar afuera lo que en casa no tengo. Entonces, por eso, con tal de permanecer o pertenecer a un grupo, no importa si todos mis amigos, los de ahí, tienen ese vicio, ¿no? O sea, si yo no fumo, voy a fumar. Si yo no tomo, voy a tomar. Si yo no le entro a las adicciones, a la cocaína, a la marihuana, lo voy a hacer con tal de que me acepten. ¿Por qué? Porque la aceptación y la aprobación también es un placer, ¿no? Es un reconocimiento que me estás dando. Más aparte, pues me encanta, porque entonces veo que acá no me aceptan, pero acá sí me aceptan, pero yo sé que el sacrificio que voy a tener que hacer es beber, pero si sí me gusta beber, híjole, pues entonces ya me enganché con la bebida. Entonces lo detona lo que es la familia, los traumas, como toda esta situación que se genera en casa. Así es. Muy bien, doctora. A mí me gustaría, yo sé que pues tú has seguramente tratado a muchos alcohólicos y también a muchos familiares de alcohólicos, porque pues esta enfermedad sabemos que no nada más afecta al que la padece, sino también a su entorno, a su alrededor. Y a mí me gustaría preguntarte, para que nuestros
amigos que nos escuchan se dieran un poco más cuenta de por qué es tan difícil tanto para el alcohólico como para la familia aceptar que se padece del alcoholismo. Porque yo he escuchado en muchas ocasiones, obviamente al enfermo pues, le cuesta un trabajo, y yo hablo por mí, es caso personal, no se sientan aludidos. A mí me costó mucho trabajo admitir que tenía una enfermedad. Pero he escuchado casos en que la familia misma dice, no, es que tú no puedes ser alcohólico, ¿no? Tú estás guapo, tú estás joven, tú estudias, trabajas, no puedes ser alcohólico, ¿no? Quítate esa esa idea de la cabeza. Entonces, a mí me gustaría que nos ampliaras un poco sobre este tema, por favor. Porque para empezar, fíjense que la alcohólica no tiene un problema, ¿eh? O sea, cuando ella o él está bebiendo, pues es placer, puro placer, ¿no? Entonces, más bien él o ella no se siente comprendido por la familia. Porque entonces, ¿por qué la familia sí, pues sí sufre, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo a un ser querido, ya sea el esposo, al hijo, que está bebiendo y sabemos que eso le está haciendo mucho daño. Entonces, en esa cuestión es como que no puedo verte así porque a mí me genera, pues, dolor en esa parte, ¿no? Pero al alcohólico, híjole, se oye bien fuerte, pero es una realidad. Al alcohólico no le importa los demás. O sea, el alcohólico es egoísta. Nada más piensa en su propio placer y no le importa si la mamá sufre, si el papá sufre. ¿Por qué? Porque él se la está pasando de poca. O sea, él está bien. O sea, él va, bebe, baila, socializa. Entonces, él más bien dice, ¿por qué no me entienden a mí? Si yo estoy feliz, entre comillas, ¿no? Si yo estoy feliz, yo estoy bien. Los que están mal son ustedes, porque ustedes deberían de entenderme. Pero la familia, pues en ella pues hay dolor, hay frustración, hay como esos deseos de que, incluso de desesperación, de que qué podemos hacer para poderlo ayudar, y eso es algo que la familia no entiende, no lo entiende porque no sabe, o tal vez, sí, igual no lo sabe, que es una enfermedad. Entonces la familia lo ve como muy fácil, pues ya, vete al grupo, y sí, está bien que nos lo recomienden y que nos digan, pero el proceso más difícil lo va a vivir el alcohólico, porque él es quien se va a afrontar a su propia vida, va a tener que tener todo un desarrollo, va a tener que hacer conciencia de todo lo que lo está conllevando a beber, y eso es doloroso, porque el dejar de beber o el estar en un grupo sabe que va a revivir todos esos recuerdos que al final de cuentas lo hicieron beber, y la familia es algo que no entiende, pero por eso existen estos grupos de Al-Anon, de Alatín, para que entiendan la forma de beber, pues del familiar, ¿no? Del alcohólico. Y solamente así también la familia tiene que hacer conciencia que no es algo tan fácil, porque además, yo que sepa, la derrota en el alcohólico no se da cuando empezó a ir a su primer junta o a la segunda junta. O sea, la derrota se da dentro del grupo, no antes. Porque si el alcohólico va al grupo es porque ya tiene la amenaza de toda la familia, o tiene la amenaza de la esposa, tiene la amenaza del esposo. Si usted no va, yo lo dejo. Si usted no va, va a perder a toda su familia. Entonces, por miedo, o sea, fíjense, lo estoy haciendo por ustedes, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo por la familia, no por mí, porque si fuera por mí, yo seguiría bebiendo. O sea, aquí hay terquedad, hay necedad, hay soberbia, hay arrogancia por parte del alcohólico, porque para él puede solo, ¿no? O sea, él en cualquier momento, ella en cualquier momento va a dejar la bebida. Entonces, por eso es que digo que no es tan sencillo incluso para el alcohólico el dejar de beber. Es todo un proceso que él va a pasar, o ella, pero también la familia, ¿no? Y eso es algo que también la familia, no nada más es que tú vete al grupo y nosotros aquí vemos bien campantes cómo va tu proceso. No, aquí la familia también se tiene que comprometer para poder apoyar al enfermo, ¿no? Con esta situación de alcoholismo. ¿Por qué? Porque a veces pasa, vamos a suponer, bueno, igual los anexan, se encierran, ¿no? Y entonces cuando salen del anexo, 3 meses, 6 meses, ya la familia dice, ya por fin dejó de beber, ¿qué quieres que te haga, no? Que casi como si fuera un festejo, ¿no? Que él haya dejado o ella haya dejado de beber, y las premian.
Y tú dices, bueno, pues si lo que hizo no fue algo gracioso. El punto es que es por eso que dentro de todo este proceso, la familia tiene que entender que no puede aplaudirle, no puede consentirlo, porque muchos dicen, es que si él bebió es porque le faltó amor. No, en otros casos yo he visto que es por exceso de amor, o yo lo diría que es sobreprotección, por eso también uno bebe, porque los inhabilitamos, ¿no? Entonces sí siento que ahí tanto el familiar como el alcohólico tienen que estar en un proceso psicológico y también asistir a un grupo. Porque esto no nada más es terapia psicológica, también es la psicología, pero también se me van al grupo, y todos, porque obviamente hubo un daño colateral. Incluso me atrevo a decir que el alcoholismo a nivel mundial ha matado más gente que ni la pandemia. Y eso es algo que ahí está, las estadísticas, no es algo que digo yo, ahí está. Entonces, pues sí, yo creo que aquí tanto la familia y el alcohólico tienen que estar en grupos. Lo bueno que no me conoce. Es muy interesante esto porque muchas de las veces la familia está perdida, ¿no? O sea, no conoce, está mal informada. Y precisamente este programa está diseñado por si una mamá está escuchando el programa, si una hermana, inclusive un empleador, ¿no? que trabaja con gente, y por qué faltan los lunes, por qué se van, justifican el tiempo, todo eso, porque no sabemos cuando una persona tiene el problema y no sabemos cómo ayudarlo, ¿no? Las consecuencias que el alcoholismo, ¿cuáles son? Sí. Las más comunes. Pues lo que es cáncer en el hígado, la cirrosis. En los jóvenes se puede presentar mucho problemas de aprendizaje, problemas de memoria, a llegar al punto, híjole, hasta de la esquizofrenia, porque entonces por lo mismo que ya no hay como un control en la bebida, pues ya se distorsiona todo, ¿no? Esa parte cognitiva, ya empezamos a tener problemas de este tipo. Por ejemplo, si hablamos de un impacto psicológico, pues es la depresión, la ansiedad, hasta a veces por ansiedad se bebe, y sobre todo la depresión, como esto me lleva a tener estados de mucha tristeza, de mucha soledad, de mucho vacío, pues entonces, ¿qué voy a agarrar? Algo que llene o tape ese vacío en ese momento, y por eso voy a beber. Pero por lo regular, pues pues cuáles serían las consecuencias. Y también algo bien importante, obviamente, pues la destrucción, ¿no? En la cuestión familiar, la desunión, y sobre todo este tipo de enfermedades pues crónicas igual, o sea, porque la cirrosis, híjole, yo creo que es algo que muchas de las veces el alcohólico, la alcohólica, por obvias razones no está consciente ya hasta que lo empieza a padecer. Y hay veces que uno es tan terco, tan terca, tan necia, que aunque yo ya tenga que ya me diagnosticaron con este problema, yo sigo bebiendo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. No quiero justificar esa parte, pero es una enfermedad fuerte que muchas de las veces, pues sí, los que están alrededor no lo comprenden, no lo entienden. Y desafortunadamente muchos dicen, pues es que yo creo que le hace falta tocar fondo, ¿no? Y pues sí, pero hay veces que tocando fondo no entiendo, y hay veces que tocando fondo me muero. Y yo muchas veces les digo, ¿no? A mis pacientes que, bueno, también atiendo este tipo de problemas en mi clínica, es lo que yo les digo, puede ser que esta es tu última oportunidad, o que ya estás en la recta final. Puede ser que ya no tengas la oportunidad de estar vivo, porque entonces llegan con historias fuertes que yo digo, Dios santo, o sea, no has aprendido nada. Y un alcohólico, una alcohólica, algo que no debe de olvidarse es de dónde salió, cómo fue que salió de esta enfermedad. Y a muchos se les olvida, y eso es cuando entonces yo ya me confío, ¿no? A que en cualquier momento, o que ya me la sé, como ya me leí las 12 tradiciones, los 12 pasos, yo ya me sé todo. A mí, ¿qué me pueden decir? O sea, sí sabes mucho, pero nada de lo que sabes lo aplicas, no lo llevas a tu vida. A veces el programa lo utilizo para entonces volteárselas a la familia o enseñarles a la familia cuando eso es para ti, ¿no? Pero desafortunadamente hay veces que mucha gente definitivamente se muere.
Entonces sí es algo fuerte este tema, ¿no? Así Doctora, mencionabas al inicio algo que me llamó la atención, que fue el sano juicio, ¿no? Cuando uno bebe, pues a veces la gente dice, mira, si cuando no bebes tan buena persona, mira, hasta parece gente decente, hasta se baña, se arregla, es bien educadito, bien cortés, hasta es un caballero o una dama. ¿Por qué cuando bebe se comporta de esa manera, no? ¿Por qué es que cuando se toma unos tragos se transforma en esa persona tan horrible, grosera, irrespetuosa, capaz de hacer cosas que parecieran textualmente de locos? ¿Por qué el alcohol nos lleva a cometer esos actos de mal juicio, ¿no? Andar a deshoras de la noche, arriesgando a la familia, no sé, mil cosas que se me vienen a la mente y que en este momento podrían salir a relucir, pero que mejor cedo el tiempo para que tú nos hables de ello. Lo que pasa es que uno cuando está en ese estado, tanto te desinhibe el alcohol para esas cuestiones que tienes dormidas, vamos a llamarlo como los defectos de carácter, ¿no? Yo creo que todos tenemos defectos de carácter y esas cosas que, es un ejemplo, ¿no? Si yo soy una persona lujuriosa, pero eso es algo que en mi sano juicio, pues yo soy bien correcto con las mujeres, ¿no? Yo soy bien respetuoso, yo bla, bla, bla. Pero entonces, ¿qué pasa? Como todo eso está dormidito, ahí está, ¿qué es lo que hace el alcohol? Lo despierta. Hagan de cuenta que el alcohol despierta todos mis demonios, despierta todos mis defectos de carácter, despierta todos mis instintos, todos los que yo no puedo controlar. Entonces, si tú, ¿no?, en tu sano juicio eres correcto con las mujeres, cuando bebo, no, pues con lo correcto. O sea, la verdad es que sí se transforma la persona y empieza a tener ese tipo de actos donde entonces, si esta mujer me gusta, pues le voy a decir y órale, y nos vamos al hotel. Se despierta todo. O sea, lo que hace el alcohol es desinhibir a la persona, tanto en cosas padres que tiene, como en cosas que también tiene negativas, ¿no? Entonces, eso es algo que ya estando bebiendo, es algo que ya no se puede controlar, ya no lo puede controlar, porque además se está dando cuenta que lo que está haciendo lo está llevando igual a sentir mucho placer. Entonces para él o para ella es muy difícil pararlo porque le está funcionando, porque se dio cuenta que la mujer le hizo caso, la chica que le gustaba o el chico que le gustaba le hizo caso, entonces no paro. Y entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol? Pues transforma totalmente la personalidad, ¿no? Y sale lo peorcito en nosotros, y eso es algo que muchas veces no se puede evitar, pero cuando se tiene conciencia de que yo como ser humano, como persona, tengo ese propio autoconocimiento, aún estando en mi sano juicio, porque a veces no necesito el alcohol, para que salga mi ira, para que salga mi envidia, para que salga mi lujuria. Hay veces que no, o sea, imagínense, a veces estando en ese sano juicio, les comentaba hace un momento que somos neuróticos, pues sale nuestra ira y no estoy bebiendo. Hay gente que ha matado sin estar con una sola gota de alcohol ni drogado. Y eso es por la ira, porque no tiene un control de emociones. De hecho, todas las personas que reprimen emociones, pues normalmente también tienen este vicio, ¿no? Esta enfermedad de lo que es el alcohol, por toda la represión emocional. Entonces, sin estar bebiendo, salen mis defectos de carácter, y eso es algo bien fuerte. Ahora imagínense, bebiendo, mucho menos va a haber un control, o sea, va a salir todo así, ¿no? Y algo, en algún momento atendía a un paciente que salió de la cárcel y él me decía, ¿no? Que o sea, para que chequemos hasta dónde es capaz de llegar una persona cuando bebe, ¿no? Que él decía que había dejado, que tenía su bebé de 3 meses y la esposa se había ido a trabajar, pero él se queda con su bebé, pero él quería dormir, ¿no? Entonces el bebé empieza a llorar, pues porque yo creo que necesitaba que lo cambiaran o qué sé yo. El punto es que él enloqueció y no estaba tomado. Enloqueció y le gritaba y cállate, y le decía déjame dormir, y es que esto y lo otro. El punto es que, según esto, el señor me decía que saca al bebé y según él lo deja en la cama, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que lo saca, lo avienta, el bebé cae, se estrella contra la pared
y luego al piso. Mató a su propio bebé, ¿no? A su propio hijo. Y por eso fue a dar a la cárcel, ¿no? Pero cuando él estaba enloquecido, porque algo que hace la ira es que yo pierda la razón. Yo no me conecto, o sea, hagan de cuenta que mi lengua no se conecta con lo que yo estoy pensando. Entonces hago locuras. Y entonces ya cuando llega ese juicio, dice, ¿qué acabo de hacer? Pues se enfrega, se lleva al bebé al hospital. Obviamente, pues ya estaba muerto, ¿no? Y desde ahí lo detuvieron. Y ya tuvo que pagar su condena, todo este rollo, pero entonces era lo que le decía. O sea, y eso que tú no bebes, ¿no? Y eso que esto, y eso que el otro. Entonces, ahí es donde entra esa parte de decir, híjole, por un solo arranque de ira, lo que el ser humano es capaz de hacer sin beber. Ahora con la bebida, me desconecto. Soy capaz de matar, soy capaz, y no nada más golpear de manera física, golpeamos con la lengua, insulto, te humillo, te maltrato, ¿no? Y eso es algo bien fuerte porque literal sí nos transforma el alcohol, pero a veces la persona no necesita la bebida para que salga a, ¿cómo se dice?, a flote toda la neurosis. Es muy fuerte, así es. Es muy interesante lo que nos comparte, doctora, pero ¿por qué el alcohólico, cuando tiene esas consecuencias, lo justifica? Por decir, lo deja la familia, pierde el trabajo. Muchas de las veces piensan que es cuestión de la mala suerte, que le fue mal, ¿no? Pero ¿por qué no enfoca realmente el problema, el alcohólico? Porque para empezar ya hay una distorsión en su percepción cognitiva, ¿no? Otra de las cosas es que para él, al que lo han dañado, al final son otras personas. Obviamente el alcohólico lo que siempre va a hacer es que va a justificar sus tonterías, siempre. O sea, él no va a reconocer que por él se está tal vez destruyendo la familia, no, sino que él siempre tiene a quien echarle la culpa. ¿Por qué? Porque no es responsable. O sea, para empezar, un alcohólico ni siquiera conoce lo que es la responsabilidad, porque nosotros podemos decir y conocer que la responsabilidad es que tienes que ir a trabajar, tienes que ir a hacer esto, a la escuela, bla, 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 pero si hablamos de una verdadera responsabilidad, es que yo soy responsable a nivel pensamiento, emoción y acción. Y el alcohólico es lo que menos conoce, ¿no? Él no sabe que él es responsable de su vida. Para él siempre, de hecho, se hace la víctima toda la vida. Siempre está sufriendo, siempre se victimiza. Entonces, por lo tanto, siempre va a agarrar a los que puede agarrar de la familia y les va a embarrar todo su sufrimiento a los demás. Entonces, no le gusta hacerse responsable. ¿Por qué? Porque si sabe que es su responsabilidad, esto lo va a obligar a resolver y eso lo va a obligar a dejar la bebida. Yo voy a defender a capa y espada mi enfermedad. Si yo voy con el terapeuta, también me va a trabajar conmigo y a lo mejor tengo un problema de ira o un problema de soberbia, porque son soberbios los alcohólicos, las alcohólicas, porque dicen que ellos pueden dejar de beber cuando quieren y que ellos siempre tienen la razón y son necios, son tercas, ¿no? Entonces, cuando yo siento amenaza o siento peligro de que tú me estás diciendo que yo tengo que dejar de beber porque el problema soy yo lo voy a defender. Y me voy a enojar, y te voy a mandar a la fregada porque yo no quiero que tú me quites este vicio, porque es de lo único que yo me he agarrado, porque si yo lo dejo, voy a tener que hacerme responsable de mi vida y voy a tener que afrontar la vida como un hombre, como una mujer responsable. Y eso me lleva a crecer, a madurar. Y el alcohólico no es maduro. La alcohólica es totalmente inmadura, es una mujer, es un hombre berrinchudo y por lo tanto a mí no me vas a quitar mi vicio, mi enfermedad, porque además esto es lo que yo siento que es lo único, de verdad se oye bien loco esto, pero es lo único que me ha llevado a estar feliz, me ha llevado a esos estados de placer que no consigo estando sin la bebida. Y esa es una distorsión, esa es una fantasía, porque eso no es cierto. Al día de hoy, yo creo que ustedes no me dejarán mentir, he tratado con gente que ya no bebe de muchos años, y es gente que es capaz de disfrutar las fiestas sin beber, y pueden ser que ahí les pongan la botella, y no bebo, o sea, de hecho ya ni siento el deseo,
porque ya encontré o ya me di cuenta, ya encontré muchas respuestas dentro del grupo que no necesito beber para estar feliz. Y el alcohólico, ¿qué piensa? Que él necesita la bebida para estar feliz, siempre. Y no. Entonces, por eso es que yo voy a defender a capa y espada mi enfermedad. Yo siento peligro, obviamente me voy a poner a la defensiva y todo lo que me digan los demás lo voy a ignorar totalmente. Así es. Sí, hablabas hace un momento de que todos venimos de una familia disfuncional, ¿no? Y entonces, bueno, pues es la familia, pues la fuente muchas veces de este tipo de situaciones que se presentan en el alcohólico. Y entonces, por ende, la familia tiene que ser parte fundamental, mencionabas también en este proceso de recuperación, porque es una realidad, nosotros solos pues no vamos a poder, ¿no? Cuando la esposa o el esposo no hay un apoyo real para este proceso de estarte recuperando, pues obviamente que muchas cosas se echan a la borda, ¿no? Yo mencionaba el aspecto en el que no vayas al grupo, ya para qué, ya ni estás bebiendo, ya no lo necesitas, quédate aquí conmigo. Pasa esa etapa, después pasa la etapa del enojo, de no, si vas ya no voy a estar contigo, una serie de circunstancias que se van dando y que empiezan a hacer que si de por sí el enfermo, que no requiere mucho pretexto para alejarse de un grupo, ante ese tipo de situaciones, pues es más factible que lo haga. Y en este sentido a mí me gustaría, para la gente que nos escucha, que nos comentaras un poco, nos ejemplificaras cómo la familia se puede ser vehículo y conducto para que esta recuperación se dé de lleno. Pues para empezar, qué buen punto acabas de tocar, porque para empezar la familia tiene que tener esa conciencia que si buscamos que también nuestro enfermo de alcoholismo se recupere, la familia tiene que estar apoyando, ¿no? Para empezar, lo primero que quiere la esposa o el esposo es que vete al grupo, y sí, primero ahí está, ¿no? Pero entonces ya cuando el alcohólico, la alcohólica ya está bien metida en el grupo y no falta y todo, ¿qué creen que empieza a sentir la familia? O en este caso me voy a dirigir a la esposa empieza a sentir que está perdiendo el control del esposo. Es algo bien fuerte porque, ¿qué es lo que sucede? Híjole, normalmente lo que busca la esposa es tener el control de la pareja, ¿no? Entonces, para ella, su fuga o su dependencia, porque ahí va a botar la dependencia de la esposa, es tener el control del esposo. Como el esposo ya no está, ya está haciendo sus cosas, ya está viendo por su vida, ya se está haciendo responsable de todo lo que le tocaba desde un inicio, entonces ella dice, ¿y ahora? ¿Ahora con quién peleo? ¿Ahora a quién le echo la culpa? ¿Ahora a quién le echo la culpa de mi neurosis, de mi locura? ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya me empiezo yo a sentir que estoy perdiendo el control de mi pareja, ya es cuando empiezo a meterme, a sabotear el proceso de mi pareja. Entonces, cuestiónate tú, mujer, si realmente quieres que tu pareja se recupere, porque en un inicio insistías en que se recuperara y ahorita que ya se está recuperando ya no me gusta. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? Ya no tengo la atención. Entonces, ¿qué es lo que busca la mujer? Se empieza a sentir sola, se empieza a sentir aislada, porque además la dependencia también va muy relacionada, que aunque nos llevemos de la patada, aunque me mientes la maraca, pues mínimo yo te tenía ahí, pero ahorita ya no está, o sea, él ya está en el grupo. Entonces todo eso a ella le empieza a generar un conflicto interno como no tienen idea, empieza a botar la dependencia. Entonces aquí es bien importante, por eso lo reitero, que la esposa, que la familia también tiene que estar en un grupo para que ella trabaje la dependencia hacia el esposo. El esposo tiene la dependencia o tenía la dependencia hacia el alcohol y la mujer hacia el hombre, hacia su pareja. Entonces ahí es cuando la mujer empieza a meterle el pie. Pero si el esposo, en este caso el alcohólico, es consciente de la dependencia también de ella, ¿qué creen que tendría que hacer él? ¿Sabes qué? No voy a dejar de ir al grupo. Y tú sabes que yo tengo un problema y no lo voy a hacer. Eso es ponerle un límite.
Si la esposa lo entiende y es consciente de que su esposo no puede dejar de ir a su grupo, entonces vamos a estar bien, nos vamos a llevar bien. Pero si la esposa no es consciente de eso, por eso digo, tiene que estar en un grupo o tiene que estar en terapia la esposa para que suelte y trabaje en su dependencia, porque si no, sí va a pasar a apapachar al otro y el otro va a decir, ay, sí, como yo ya me la sé, me voy a confiar. Y lo peor que puede hacer el alcohólico es confiarse. Cuando ya te confías, ya valió. Eso significa que no tarda en recaer, porque está faltando a sus juntas. Y hasta lo dicen, ¿no? O sea, si recaes, ¿no? O sea, pregúntate por qué estás recayendo. No estás asistiendo al grupo. Y algo bien importante, tengo que ir al grupo, pero también tengo que exhibirme, tengo que trabajar con mi vida, tengo que hablar de mí, porque hay compañeros que yo me he dado cuenta que sí van al grupo, pero no suben a tribuna. Porque como ya tienen mucho tiempo, entonces ya suben a los ahijados, suben a las ahijadas, pasa tú, y pasa tú. No, pasas tú y pasan tus ahijados. Porque también es eso, uno se sabotea. Y como uno siente de que, ay, bueno, van a ir mis ahijados, pues yo no voy. Y le hago caso a mi esposa, ¿no? O le hago caso a mis hijos. No, su prioridad, y eso es personal, es tu recuperación. Y aunque la esposa no esté de acuerdo, usted va a tener que aprender a tomar decisiones, a poner límites, y la esposa lo va a tener que entender. Y si no lo entiende, pues posiblemente va a haber una ruptura. ¿Por qué? Porque la señora, la esposa, la mujer, no quiere trabajar en su dependencia. Entonces ella se siente sola. Entonces esto es algo, pues creo yo, muy importante que se siga hablando. ¿No? Sí, por decir, dice algo muy importante. Pero en este caso, si el alcohólico ya no tiene a la esposa, por decir, está en casa con los papás, porque los papás siempre están atrás de uno, ¿no? Sí. Y como apoyándonos, como diciendo ahora, como que ahora sí, como que ya aprendió, y ya perdió una, dos familias, ¿no? O sea, ya no tiene trabajo, pero aquí estate, ¿no? O sea, ese factor de los padres podría ampliarlo de esa manera. Si ya estamos viviendo en casa de los papás porque probablemente, bueno, pues ya se rompió, se fracturó la familia y él está viviendo o ella está viviendo en casa de los padres, pues creo que también los padres van a tener que tener esa ayuda, ¿no? Tal vez no en un grupo, pero sí una ayuda psicológica, una terapia psicológica, para que también se les haga conciencia a los padres que no pueden apapacharlo, que no pueden estarle convenciendo para que se vayan a una reunión o que se vayan a tal fiesta, qué sé yo. Y es que pasa que a veces los padres, cuando ya vemos que el hijo, la hija ya no está bebiendo, pues yo ya me siento tranquila. Los papás empiezan a pensar, ya la libró, ya puede controlar este problema, porque ya tiene muchos años, ojo, que ya no bebe. Entonces uno se confía y dice, pues no pasa nada, hijo, vámonos a la fiesta, ya luego vas al grupo, o nos vamos un fin de semana, o toda la semana. ¿Por qué? Porque ellos no ven la magnitud, pero aquí entra nuevamente la responsabilidad del alcohólico. Él sabe, se supone que tiene que saber, o ella tiene que saber que tiene ese problema, que tiene esa enfermedad, y que si la deja, si se confía, si no va al grupo, va a recaer. Pero ya no es tanto el problema de la familia, aquí ya es la decisión que está tomando el alcohólico o la alcohólica, ya es como más esa responsabilidad en él o en ella, ya no es tanto la familia, sí influye, pero si yo estoy consciente de mi enfermedad, por supuesto que yo no le voy a hacer caso, aunque mi familia me deje de hablar, aunque se enojen conmigo, entonces mi prioridad soy yo. Y sí, incluso hay momentos para todo, porque por ejemplo yo que doy cursos de desarrollo personal, yo sí les doy la indicación a las personas que asisten que antes de las 4 o después de las 7 ustedes pueden hacer sus cosas, pero de 4 a 7 usted tiene que estar aquí. Es una indicación que al final cada quien es responsable si voy o no voy, pero ahí se les da la elección y el libre albedrío, ¿no? Si lo haces o no. Pero yo en ese aspecto, yo sí soy bien clara, ¿no? Y creo que así tiene que ser. O sea, ¿cuánto es de estar en el grupo? ¿1 hora y media? O sea, es 1 hora y media antes de que vayas al grupo, y después del grupo puedes hacer lo que tú quieras, pero no faltes.
Entonces ahí ya es como más la responsabilidad recae totalmente pues en el alcohólico. Y no es tanto la familia. Así es. Doctora, fíjate que a mí me gustaría que nos hablaras un poco, porque todos nosotros como alcohólicos hemos recurrido a cualquier cantidad de trucos, de tratamientos, de lo que sea para dejar de beber, antes de ir a un grupo. ¿No? Entre ellos la psicología. Yo soy seguro que muchos de mis compañeros, si no que es que todos, antes de asistir a un grupo asistimos a un psicólogo y dijimos, aquí nos van a decir cómo dejar de beber. Y la realidad, si bien es cierto que Alcohólicos Anónimos no es la panacea ni la solución a todos, ni a todos los problemas, ni para todas las personas, ¿por qué a veces no basta? ¿O por qué cuando uno acude al psicólogo no hay esta idea de que voy a dejar de beber? Como que uno va nada más a tratar de jugar al mago con el psicólogo. ¿Y por qué ustedes como psicólogos son un conducto, ¿no? Estoy seguro que tú has canalizado a mucha gente a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y por supuesto que ya después es como un complemento, ¿no? La psicología es un complemento, por supuesto, maravilloso, pero de entrada, para poder parar el consumo de alcohol, creo que no hay otra cosa más que un grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Podrías decir? Totalmente de acuerdo con usted, porque de hecho sí. Lo primerito, porque pues sí he tenido muchos pacientes que tienen problemas de alcoholismo, y desde la primera sesión yo les estoy diciendo que tienen que asistir a un grupo. ¿Por qué? Porque dentro del grupo está ese puente de comprensión, ¿no? Que decimos ahí, que se dice en la literatura, porque como que somos iguales, ¿no? En esa cuestión emocional, en las vivencias que incluso tenemos, como que se parece al del compañero, la de la compañera, y entonces el escuchar cómo lo resolvieron o están en el proceso y yo apenas empiezo, eso a mí me ayuda, incluso el escuchar al compañero, cómo se abre, cómo se expresa en tribuna, eso si a mí me llega, obviamente me voy a sentir conectado con esa persona. Entonces, eso es como en la parte del grupo, porque fíjense que hay otras situaciones que también cuando yo veo honestamente, cuando yo veo que el alcohólico no puede parar solo, ni aunque vaya al grupo diario, el consumo, la ingesta de alcohol que tiene ya es muy fuerte, ya es tal cual, sí la enfermedad, pero ya es una adicción, es una dependencia muy fuerte que ya no puede parar. En esos casos, yo sí honestamente he recomendado a clínicas con puros profesionales, psicólogos que conocen del programa. De hecho, dentro de mi clínica de atención psicológica Alfa y Omega, tenemos el conocimiento de los 12 pasos, de las 12 tradiciones, o sea, como que todo eso es algo que nosotros conocemos como psicólogos. Y yo creo que todos los psicólogos, todos los profesionales, tanto médicos, psiquiatras, deben de tener conocimiento de esto. Entonces muchos no tienen como esa responsabilidad o no les llama mucho la atención, entonces nada más uno se conforma con las terapias, pero no, hay casos donde la persona literal sí se tiene que internar. ¿Para qué? Para ¿cómo decirlo? Para parar con la obsesión, porque además es una obsesión también, ¿no? Entonces aquí es bien importante que también vaya a una clínica donde sabe que va a estar encerrado o encerrada, pero de profesionales. Y si ustedes también quieren contactos de donde yo los recomiendo, por supuesto, se les da la información después, donde sé, y yo he estado en esos lugares, yo he visto cómo trabajan con las personas, y de verdad que yo soy la más feliz del mundo porque veo que hay recuperación, porque trabajan bien los 12 pasos, las 12 tradiciones, van compañeros a compartir esos grupos, y no es como lo conocemos que las granjas, no. Aquí es una clínica de atención psicológica. Entonces, trabajan tanto con acupuntura, trabajan con un montón de cosas que a ellos les ayuda a desintoxicar y sacar como todo lo que ya traen con esta parte del alcohol. Entonces, cuando yo veo eso, que el paciente o la persona ya no puede dejar de beber, sí se les da la indicación de que se tienen que encerrar o se va al grupo, dependiendo de cómo sea su consumo. Si es algo que, bueno, todavía no, o sea, a lo mejor empieza a beber o bebe 2 veces al mes,
o no sé, como de ese tipo, bueno, vámonos al grupo, porque todavía no deja de trabajar, todavía como que cumple con sus responsabilidades, ¿no? Entonces ahí, bueno, vete al grupo, ¿no? Y en la psicología, pues más que nada se estudia lo que es el comportamiento humano, las conductas, se puede ver también el origen y la raíz, como es el complemento, ¿no? Que ahorita me mencionaban, pues se ve el origen, se ve la raíz del por qué la persona es alcohólica o es alcohólico, y es algo que la psicología puede explicar muy bien, ¿no? Entonces, por eso es un complemento muy padre, porque tanto sé de dónde vengo, sé cuál es el origen, sé qué problemas tengo, ¿no? De dónde salí, y sé también que en el grupo voy a encontrar esa ayuda, porque va a haber una conexión, porque mi vida se parece al del compañero, al de la compañera. Entonces yo creo que es un complemento bastante bueno y que funciona. O sea, el grupo, la literatura, de verdad, yo ahorita le venía diciendo al compañero que ustedes tienen todo. O sea, en la literatura tienen todo para poder controlar la enfermedad. Quiero ser bien reiterativa en esto, que la enfermedad es algo que se controla. Ojo, no se va a quitar, se controla, ¿sí? Y es como si yo te dijera, tampoco los defectos de carácter se quitan, se controlan. ¿Cuál es mi responsabilidad? Conocerlos, conocer cómo funciona mi ira, cómo funciona la lujuria, todos los defectos de carácter. Es lo que yo tengo que hacer conciencia de cómo funciona y cómo lo puedo parar yo, pero para eso se requiere de todo un desarrollo personal, que eso ya es personal, es algo que yo tengo que buscar, ¿vale? Sí, bueno, de antemano sabemos que tiene esa especialidad en adicciones, ¿no? Así es. Y por eso nos acercamos a usted. Mencionaba de su clínica, por si la quisieran contactar, podría dar su número sin problema para que alguna persona como alternativa pues pudiera contactarla. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en el Boulevard Quetzalcóatl, Manzana 71, Lote 2, en la Florida, en Ciudad Azteca. Y el número es el 55 38 11 5406. Ahí somos alrededor de 9 especialistas, 9 psicólogos, que todos podemos trabajar esta parte de adicciones, ¿no? También tenemos medicina alternativa, lo que son las conferencias, lo que son los talleres de terapia grupal de desarrollo personal, tanto para niños, adolescentes y adultos. También tengo la especialidad en tanatología y bueno, tengo la especialidad en adicciones y depresión, como también grafología y bueno, pues psicoterapeuta también. Entonces creo que ahí es un lugar donde ustedes se pueden acercar, donde se les puede dar la atención y por supuesto de ahí también darles la atención, porque afortunadamente tengo muchos conocidos en grupos y lo que les decía, en este tipo de clínicas muy profesionales que yo recomiendo ampliamente, y el contacto ahí está. Entonces ya di mi número, mi página de Facebook es Atención Psicológica Alfa y Omega, con el logo del yin y el yang, y bueno, pues aquí estamos. Bien, casi ya estamos en la recta final. Okay. ¿Qué les podría mencionar ya como para despedirnos a las personas que nos siguen en el programa, al referente a lo que nos compartió, esa sugerencia para las personas que pudieran tener problemas con su manera de beber? Pues miren, yo lo que puedo sugerir o recomendar o concluir, que seamos conscientes en que sí hay un sufrimiento. O sea, yo creo que es algo que no alcanzamos a ver de momento, porque estoy viviendo en el placer. Pero cuando usted deja de beber, cuando tú dejas de beber, viene todo. Porque además el efecto se va y te quedas contigo mismo. Y yo creo que es bueno preguntarte si esta es la vida que tú quieres seguir viviendo o si realmente quieres tener un cambio. Pero sabemos de antemano que, bueno, los cambios no son fáciles, el tener conciencia tampoco es fácil, pero también es bien fuerte vivir en la ignorancia, y eso no significa, o vivir en la inconsciencia, y eso no significa que no estés sufriendo.
O sea, tienes que hacer consciente ese sufrimiento para que te des cuenta cómo estás rompiendo tanto con tu familia y sobre todo tú, ¿no? La propia autodestrucción que estás teniendo con tu propia vida, porque además cuando hablamos de una autodestrucción, hablamos que hay una destrucción a nivel pensamiento, emocional y físico, ¿no? Y eso habla de que hay un odio hacia ti mismo, hacia ti misma, y yo creo que es muy importante empezarse a amar, y para eso pues requerimos pues de la ayuda profesional y por supuesto de la ayuda de los grupos. Yo creo que con eso voy a concluir. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, doctora. Héctor, unas palabras a los... Sí, bueno, primero que nada agradecerle a la doctora Paula, la verdad es que ha sido un excelente programa, siempre es importante el que amigos que nos escuchan, pues conozcan la opinión profesional, la opinión de un especialista, ¿no? Un especialista que además conoce bastante de la vida de Alcohólicos Anónimos, la vida de los grupos, la terapia que en Alcohólicos Anónimos se da. Entonces, nosotros creemos que es un complemento, ¿no? Creemos que todo es algo que puede ayudarte a ti, que en este momento crees que no hay una solución, que no hay una salida, que no hay un lugar que te pueda ayudar ni nadie que te pueda entender. Acude a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Pero si no quisieras asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos porque parece algo denigrante, algo, sé que la palabra alcohólico es bastante fuerte, puedes acudir con la doctora, ella te va a atender y seguramente su sugerencia será acude a un grupo. Ahí vas a encontrar la solución. Lo mismo para la familia. La familia creo que es parte fundamental. Aquellos que están cerca del enfermo tienen que entender que es eso, un enfermo. Y también conocer de esta enfermedad tan terrible, como escuchaban en un inicio, no dicho por nosotros, sino por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, ustedes como familia también pueden acercarse, pueden concertar una cita, buscar ayuda, ¿no? La intención siempre es encontrar un mejor estilo de vida, salir de esa adicción, de esa destrucción que en un momento dado alcanza a todos dentro del seno familiar, ¿no? Empezando obviamente por el individuo. Entonces, yo de mi parte les agradezco mucho el que me hayan invitado el día de hoy, les agradezco mucho el favor de su atención y espero poder andar por aquí próximamente. Muchas gracias, hasta la vista. Gracias, Héctor. Pues bien, les voy a dar un número telefónico que es de nuestra área metropolitana, donde si quieren canalizar también alguna ficha de contacto a aquella persona que ustedes deseen que nosotros podamos ayudar, háganlo. Es el 55 57 49 40 85. Se los repito, es el 55 57 49 40 85. De 2 a 6 de la tarde, allí estaremos esperando para poder ir a visitar a la persona que ustedes deseen. Recuerden, el servicio que presta la comunidad de Alcohólicos Anónimos es totalmente gratuito. Nosotros vamos a donde ustedes nos digan. Y pues bien, no me queda más que pues agradecerles la atención, la visita a la doctora, compañero Héctor, por este programa, a ustedes porque nos siguen, invitarlos nuevamente la próxima semana de 1 a 2 a su programa La Voz de Alcohólicos Anónimos, agradeciéndole al ingeniero que siempre está pues dedicado a que este programa se desarrolle de la mejor manera, y a la licenciada Angélica Ortiz, que es directora de Periodistas en Unión, por permitirnos estar con ustedes todos los días viernes. Que pasen un fin de semana, los esperamos en la próxima programa que tenemos el próximo viernes. Doctora Paola, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber.